Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y me lo saco del bolsillo, el nuevo Xiaomi Mi Note 10 Pro. Un teléfono recién llegado, un pequeño restyling, por llamarlo de alguna forma, del Xiaomi Mi Note 10, del cual te dejamos una tarjetita, porque ya evidentemente le hicimos el análisis. Un teléfono que se caracterizaba por varias cosas, pero sobre todo por una batería muy grande y principalmente por tener un sensor principal de 108 megapíxeles. Pues bien, Xiaomi ha sacado una versión Pro bastante controvertida. En este vídeo vamos a decirte por qué creemos de esto, porque han habido mejoras, evidentemente, pero quizá no las mejoras que uno espera cuando hablamos de una versión Pro. Luego ya veremos si queremos, bajo nuestra humilde opinión, si está justificado o no lo está. Pues bien, hoy vamos a contarte las diferencias de esta versión Pro. Bueno, vamos a comenzar y vamos a centrarnos y va a ser un vídeo bastante rápido porque es una versión de un teléfono que no han cambiado demasiadas cosas. Decía lo que decía al inicio del vídeo porque cuando uno piensa en la versión Pro normalmente piensa más batería y sobre todo más procesador. Y no ha sido el caso. Aquí los cambios, podemos decir sin temor a equivocarnos, que han sido cambios entre comillas menores y que vamos a explicarte si merece la pena. Y vamos a empezar por eso. Empezaremos por lo que ha cambiado y luego haremos un resumen del propio teléfono, por si alguien anda un poco perdido, que sepa qué es lo que lleva. ¿Qué ha cambiado en la versión Pro? Pues una de las cosas más llamativas y uno de los pocos cambios es el almacenamiento. Pasamos de la versión que teníamos antes de 6 con 128 GB de almacenamiento a una versión de 8 GB de RAM y 256. Esto no está nada mal, evidentemente es un teléfono que vamos a pagar más, pero tenemos el doble de almacenamiento interno y 2 GB de RAM, que eso evidentemente nunca sobra. Y llegamos a la segunda y única diferencia, porque ya te digo, es que ha cambiado muy poco. Y hablamos de fotografía, concretamente el sensor principal es el mismo, lo único que tenemos una lente más. Pasamos de una lente de 7 elementos a una lente de 8. La teoría, según Xiaomi, es que mejorábamos el resultado de las fotografías únicamente con el sensor principal. Ojo, esto quiero dejarlo muy claro, no afecta al teleobjetivo, no afecta al gran angular, no afecta a los otros sensores, únicamente al de 108 megapíxeles. Pues bien, la teoría, al tener esta lente, es que recibe más luz el sensor y se obtiene más detalle. Ahora viene nuestra valoración sincera habiéndolo probado y vamos a poner diferentes fotografías. Si nos fijamos en el apartado nocturno, aquí sí que encuentro una mejoría. Evidentemente no esperéis un cambio muy loco, no esperéis una revolución fotográfica, ni muchísimo menos. De noche estaba bien, pero una de las cosas que sí que nos hemos dado cuenta es que tiene una mejor interpretación de las altas luces, además de más detalle. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en un cartel luminoso de una tienda, vemos que en la fotografía con la versión Pro vamos a poder adivinar claramente lo que hay dentro del escaparate. En la otra imagen de la versión normal sale totalmente quemada, no somos capaces de discernir qué hay dentro del establecimiento. Luego, por ejemplo, si nos fijamos en el asfalto de la versión Pro, vemos que ha controlado muy bien las altas luces. Ahí había un reflejo de una farola. En la fotografía normal del Mi Note 10 no ha sabido controlarlo, hemos pedido totalmente toda la información, así que en el apartado nocturno, ya te digo, no es muy loco, pero sí que somos conscientes de que se ha notado. Hemos hecho otra fotografía, por ejemplo, desde nuestra ventana directamente en un escenario bastante poco iluminado, pero con un montón de edificios, y vemos más detalle, vemos un poquito más de rango dinámico, vemos que nos muestra información, un poquito más de HDR en esas circunstancias donde hay muy poca información, pues levanta un poquito también más las luces, un control mejor de las altas luces como hemos visto en la anterior fotografía, así que podemos decir que claramente en el apartado nocturno sí que encontramos una mejoría. En contraposición, por otra parte, si nos fijamos en fotografías diurnas, pues cuesta mucho, siendo sincero, encontrar diferencias. Es verdad que en algunas fotografías sí que podemos apreciar un poquito más de detalles si hacemos un poco de crop. Y digo en algunas fotografías porque hemos hecho un montón, porque luego hacíamos otras tantas y no encontrábamos diferencias. Encontramos quizá una diferencia en el balance de blancos, una diferencia en la exposición, pero que eso puede ser cualquier cosa, únicamente si el teléfono enfoca a un punto distinto en la fotografía o si nosotros enfocamos y variamos ligeramente la exposición. Ya te digo, de noche sí que me ha parecido que ha habido un cambio, de día un poquito más de detalle en algunas situaciones, ok, pero aquí sinceramente creo que tampoco se nota mucho. Y poco más hay que contaros del apartado fotográfico, no me quiero enrollar, únicamente que vosotros veáis con vuestros ojos las diferencias que hay, y creo que con esto ha quedado bastante claro.
Dicho esto, estas son las únicas dos diferencias. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tiene el dispositivo, por si alguien no lo acaba de conocer, que creo que también sería interesante. Ya lo dijimos, es un teléfono bastante grande, pesa 208 gramos, luego veremos que tiene un montón de batería. Está disponible en negro, en blanco y en un verde aurora que nos han enviado, que la verdad que es muy, pero que muy bonito, ¿eh? Me parece un teléfono súper elegante. Está acabado en cristal, tenemos los bordes totalmente curvos, tenemos reconocimiento facial en el notch tipo gota, que la verdad que funcionaba muy bien, un lector de huellas en pantalla que también era suficientemente rápido, y teníamos USB tipo C y jack de 3.5. A nivel estético no era ninguna revolución, pero la verdad que es un teléfono muy pero que muy bien construido. Luego en el hardware, ya os hemos dicho, no hay muchas diferencias, únicamente en el almacenamiento, pero sigue teniendo el mismo procesador, el 730G. No es un teléfono 5G, que quizá habrían tenido la oportunidad, ¿no? Creo que o en el procesador o en la versión 5G, creo que habría tenido sentido quizá más que ampliar el almacenamiento, bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo hubiera agradecido quizá tener una versión 5G, ya que en este año 2020 va a ser especialmente importante. Pero bueno, el hardware, como os digo, no ha cambiado, la batería sigue siendo monstruosa y la verdad que funciona muy bien, uno de los mejores de su sector, 5.260 mAh con carga rápida de 30 vatios. La pantalla sigue siendo igual, un panel que nos gustó bastante. Es cierto que en alguna comparativa ya lo dijimos recientemente, que cuando lo vemos con otros teléfonos nos damos cuenta que los ángulos de visión podrían ser mejorables, ¿no? Aparecen unos pequeños tintes azules muy cerca de la curva. Esto le pasaba a algunos teléfonos con la pantalla curva hace alguna generación. No es alarmante, pero únicamente que lo tengáis en cuenta. 6,47 pulgadas, tecnología AMOLED, Full HD+, compatible con HDR. La verdad que el panel, pese a este pequeño detalle, es un panel de bastante calidad. Y la cámara, ya os hemos dicho, ha cambiado esto, un poquito más de detalle y una mejor interpretación en las situaciones nocturnas, pero por lo demás tenemos la misma configuración. Sigue siendo un teléfono pentacámara, sensor principal de 108 megapíxeles. Te dejo una tarjetita porque hicimos un vídeo en el que hablábamos solo de fotografía con el Mi Note 10. Vale que no era la versión Pro, pero creo que es interesante que le eches un vistazo, porque tenía buena pinta. Recordamos, teníamos un zoom óptico por 2, teníamos un gran angular de 20 megapíxeles, otro teleobjetivo por 5, y luego teníamos una cámara macro de 2 megapíxeles. Tenemos también un selfie de 32, que la verdad que nos gustó bastante cuando lo analizamos. Y poco más hay que contaros. Como veis, este es el nuevo Xiaomi Mi Note 10 Pro. Una renovación que sinceramente nos deja un sabor un tanto agridulce, porque sí que es cierto que en el apartado fotográfico vemos que ha mejorado un poquito, con la mano al corazón. Y la diferencia de precio no es baladí, pasamos de 549 a 649, son 100 euros más. Sí, tienes 2 GB de RAM y tienes el doble de almacenamiento, que no está nada mal. Pero creo que es una versión Pro un tanto descafeinada. Creo que optar por un procesador más potente, haber optado por una versión 5G, en lugar de haber tirado por el almacenamiento, creo que habría sido una decisión un poquito más acertada bajo mi humilde punto de vista. También entiendo que esto es una cuestión de costes. Entiendo que es más caro un chip 5G con un nuevo procesador que incrementar la memoria. Pues seguramente sea así, y seguramente este sea el motivo de este upgrade que le han hecho al Xiaomi Mi Note 10 en su versión Pro. Así que nada, ahora ya tenéis toda la información. Ahora, si querías comprarte alguno de los dos teléfonos de Xiaomi, la versión normal o la versión Pro, ya sabes las diferencias. Tú has visto las fotografías que vas a poder tomar con uno o con otro dispositivo, para que te quede muy claro. Así que nada, chicos, chicas, un abrazo enorme, nos vemos muy pronto y recuerda suscribirte y, si quieres, comparte este vídeo. Adiós.